con un nuevo programa, ya con un excelentísimo invitado que ya nos acompaña. Largamos de inmediato, o sea, invitándolos como siempre a todos, o sea, como todos los programas, Nico, lo decimos, sumándose a la participación ciudadana, defendiendo sus principios y valores, invitándolos a ser parte de la sociedad activa. Como siempre, acompañándome el señor Nicolás Liendo. ¿Cómo andás, Nico? Compañero Joel, ¿cómo estás? Bueno, el séptimo programa, ya venimos. 7 de la suerte. El 7 de la suerte, exactamente, ya tenemos 7 programas y este programa no se queda atrás, para nada, no se queda atrás con invitados tampoco y con contenido. Totalmente. Ya le damos la bienvenida el día de hoy, ya nos está acompañando el doctor, magíster en Derecho Constitucional y legislador provincial, el señor, Gregorio Maqueda. ¿Cómo estás, Grego? ¿Cuántos títulos me vas a...? Gracias Joel, gracias Nico, un placer estar con ustedes, me encanta estar acá. Muchas gracias, Grego, por acompañarnos el día de hoy. Un privilegio tenerte acompañándonos. Y bueno, más que nada queríamos conversar contigo con respecto a cómo ha sido para vos estos 2 años dentro del Poder Legislativo. Uno de los legisladores más jóvenes, no el más joven, o sea, de la Cámara del Provincial. Y bueno, puntualmente, ¿cómo te ha ido con los proyectos? ¿Cómo te ha ido, haciendo por ahí un monobloque que por ahí es difícil? Bueno, primero que gracias por esta presentación, la verdad que me honra y por esta invitación. Y me gusta que me digan Grego o Gregorio. Me aburren los títulos, creo que a la gente le harta eso, pero igual lo tomo como un honor. Y por otro lado, yo me preparé para ser legislador. No es que caí en la legislatura porque no pude tener un cargo ejecutivo. O sea, creo que hay que tener una misión y prepararse para el cargo que uno va a postularse, resulte electo o no, porque puede pasar, a mí se me dio y otras veces intenté y no se me dio. Entonces, lo que hace falta es tener un objetivo, prepararse, formarse. Y después el resultado para los creyentes está en manos de Dios. Y si no sos creyente está en manos de la suerte, de la vida, del azar, pero no podés controlar todo lo que va a pasar en tu vida. Entonces, a mí se me dio y tenía como principal objetivo hacer y convertir al Poder Legislativo en el rol para el que surgió, que es controlar y frenar los excesos y los abusos de los otros poderes. Ese es el rol principal que tiene. Después viene la proposición de proyectos de ley, pero el rol fundamental del Poder Legislativo es frenar los abusos de poder de fundamentalmente el Ejecutivo en una provincia y en una nación que tiene una fuerte cultura autoritaria de violación de los derechos fundamentales, propiedad, libertad y vida, por parte de los abusos de políticos corruptos que no respetan la Constitución, que no respetan las leyes. Entonces, para mí ese era el principal mal. Era de la coalición cívica, finalmente la coalición cívica se puso a favor del peronismo de Córdoba y me vi obligado a irme del partido. Entonces tuve y estoy hace 2 años no afiliado a ningún partido, como independiente, con vos, Joel, lo hemos charlado muchas veces, por supuesto con muchos amigos en todos los partidos. Eso fue una crisis muy grande porque era entre lealtad al partido o lealtad al pueblo, y elegí la lealtad al pueblo para poder ser fiel a representar ese mandato. Y ahora creo que estamos en una nueva etapa en la cual podemos cambiar, podemos tener alternancia en Córdoba después de 27 años ininterrumpidos de gobiernos peronistas a nivel provincial, y también aportar algo en nuestra ciudad, que es la ciudad de Córdoba, para que vuelva a estar al servicio de los ciudadanos. Bueno, vos decías recién, digamos, el Poder Legislativo, la función es controlar, digamos, al Poder Ejecutivo. ¿Cómo se viene dando eso? Sobre todo en un año que arranca, fuerte, con lo que fue el freno del Tribunal de Cuentas, criticado por el oficialismo, avalado por la oposición, y sobre todo ahora en la legislatura, que tiene un armado clave donde cada banca cuenta para tratar los proyectos, para aprobarlos, para no generar desempate incluso. ¿Cómo lo estás viendo vos? ¿Cómo se maneja este año que tiene cara de ser bastante pesado? Te voy a dar 4 ejemplos de mecanismos de control que nosotros activamos y en algunos tuvimos éxito. El primero, el juicio político. Nosotros ya en abril de 2024 le pedimos el juicio político al entonces ministro de Cooperativas de la provincia, Martín Gil, un kirchnerista de Villa María. Y si bien perdimos la votación una vez, perdimos la votación 2 veces,
finalmente logramos forzar su renuncia porque avanzó y fue procesado en una causa que él tenía por violencia de género y lesiones leves en Villa María contra una expareja de él. Aparte tenía otra causa de corrupción de la época que era secretario de Cristina Kirchner y que manejaba fondos para las universidades y no había rendido cuenta y tenía una causa en Comodoro Pi. Entonces hay un primer mecanismo para controlar al Ejecutivo, el juicio político. El segundo fue que logramos por primera vez en 34 años aprobar la citación a interpelación a un ministro, o sea, obligar a un ministro, en este caso otro ministro de Yarlora, Fabián López, que fue también, o casualidad, funcionario de Julio De Vido y de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que hoy es el ministro de Servicios Públicos e Infraestructura de la provincia de Córdoba, o sea, un tipo que fue funcionario de Julio De Vido, preso, de Cristina Kirchner presa, hoy es ministro en Córdoba, y que él también estuvo procesado, logramos por el aumento del agua en la ciudad de Córdoba, que se documentaron aumentos en la tarifa del agua de aguas cordobesas superiores al índice inflacionario, cuando la calidad del servicio es cada vez peor. O sea, prácticamente no se puede tomar el agua de grifo en Córdoba, que hay un auge y un crecimiento de los filtros, por ejemplo, o del agua embotellada. Entonces, ¿por qué? Porque falta inversión, porque falta mantenimiento, porque falta control, porque el ERCEP no cumple su rol. Entonces, ahí te cito dos. Después, un tercero, una denuncia penal que hicimos también en abril de 2024 contra el Ministerio de Seguridad, a cargo del ministro Quinteros, por la compra de 400 móviles de la Guardia Urbana, de la Seguridad Ciudadana, con presuntos sobreprecios. O sea, esta fue información que nos había llegado justamente por el Tribunal de Cuentas, que decía que había hasta 40 o 60% de sobreprecio. O sea, un auto que en el sector privado, en el mercado, se vendía a 21 millones de pesos, acá lo querían vender hasta 38 millones de pesos, cuando la única diferencia que tenía era un ploteo de unas balizas y una decoración que se le ponía al auto con el logo. Entonces, ese es otro. Y después el último, que esta sí es una primicia de ustedes, es una acción de inconstitucionalidad que presentamos directamente ante el Tribunal Superior de Justicia, porque Yarlora nos endeudó, aprobó la toma de deuda por 2.590 millones de dólares, o sea que la van a pagar vos, Nico, que tenés 16 años y eventualmente los hijos de ustedes, o sea, pagarán esa deuda y que no fue aprobado con los 2/3 de la legislatura, que es lo que requiere la Constitución de la provincia. O sea, la aprobó con una mayoría inferior a la mínima. Entonces hizo un fraude en la votación y entonces ya contrajo 800.000 millones, ahora en una resolución que se publicó en el mes de enero. Y bueno, y nosotros fuimos al Tribunal Superior, 8 legisladores de 7 bloques distintos de la oposición, logramos articular. Bueno, todo esto se hace con trabajo en conjunto, con mucho diálogo, y son los mecanismos institucionales, los mecanismos que tenemos los representantes del pueblo para defender sobre todo el bolsillo, los recursos y el futuro de los cordobeses. Yo creo que a partir de ahí, o sea, queda muy claro el panorama de cómo el peronismo no puede gobernar sin tener las manos porosas. O sea, desde la gestión de cuando el doctor Elorrio denunció la causa Odebrecht, o sea, también en la gestión de Schiaretti, entonces pasando por las reparticiones de tierra de la Sota, o sea, de la administración de la Sota, queda muy evidente cómo es el proceder, o sea, o el modus operandi del peronismo. En sí, como vos decís, llega en una época de crisis del peronismo donde necesita fondos para sobrevivir, para mantener el aparato, y viene una época de cambio también para la ciudad. Y en eso creo que vos tenés un proyecto también para lo que es el tema de la ciudad, si bien la función aún legislativa es hasta el 2027, pero ya están trabajando junto con tu equipo para lo que es la ciudad. Ahí te diría dos cosas. Lo primero es que es cierto que el peronismo nunca fue republicano ni liberal. Sí fue democrático en el sentido del voto popular cuando Perón llega, pero ni siquiera en el origen, porque Perón llega al poder con un golpe de Estado militar. De hecho, él fue el vicepresidente y el ministro de Guerra de un gobierno de facto, no electo por el pueblo. Con lo cual, te diría que en su ideario inicial no lo está. Ahora bien, cualquier fuerza puede volverse antirrepublicana o antiliberal. Por eso es que no solo podés terminar como el Partido Comunista Chino, o sea, no solo podés defender el capitalismo o el libre mercado o el liberalismo en el plano económico y no defenderlo en el plano político. O sea, vos tenés que ser liberal en lo económico y en lo político, porque si no sería como que a vos
tus padres a un menor de edad te digan, ok, vos vas a poder decidir lo que quieras, ser libre y tomar tus propias decisiones sobre el rumbo de tu vida, pero no vas a poder ganar tu dinero. ¿De qué te sirve tener la libertad si no podés financiar? Yo quiero viajar, yo quiero mudarme solo, pero no tenés ni un mango. Bueno, no sirve de nada. Ahora, que te den la plata, pero que no te den el derecho a decidir, tampoco sirve, porque puedes tener toda la plata del mundo, pero no tenés el derecho a decidir. Entonces, eso sería como ser liberal en lo político y no en lo económico, ser liberal en lo político y no en lo económico. No, la libertad es una e indivisible. Entonces, nosotros, los demócratas, los republicanos, los liberales, tenemos que defender estas tres patas que son las que hacen a los sistemas generar desarrollo, terminar con la violencia, o sea, encauzar los conflictos sociales que hay, porque hay conflictos, porque hay diversidad de intereses y de opiniones, de modo pacífico, los acuerdos y los desacuerdos, y generar riqueza, prosperidad y terminar con el infierno de la violencia y de la pobreza. Entonces, si no respetamos estas tres patas, y eso tiene que aplicar a bajar estos principios a todos los proyectos políticos, tanto municipal como provincial, como nacional. Por eso es que, de alguna manera, con tu pregunta me das pie a rendir cuentas de lo que es la gestión legislativa, que muchos creen, si sos legislador de la oposición no puedes hacer nada. O sea, solo puedes cobrar el sueldo. No, ¿cómo? O tenés que ir a levantar la mano o a dar discursos. No, te estoy contando todo un montón de cosas que desde la oposición hicimos, que finalmente la licitación de la compra de esos autos se bajó. Porque se dieron cuenta que con la plata que se pensaban gastar para comprar 400 móviles, en realidad podían comprar 600, sin sobreprecio. Sí. Como es ahora el tema de los drones. Por ejemplo, el ministro Martín Gil, que no podíamos tener un violento y un corrupto como ministro, renunció. Y pusieron un tipo más decente. Los obligamos a defender la ética pública. Fabián López, nunca en su vida había tenido, vos no vas a ver notas de Fabián López. Lo obligamos a tener que dar cuentas y a dar explicaciones sobre el curro de Aguas Cordobesas y cómo nos llegan las facturas, porque en el fondo son impuestos descubiertos. Entonces, los estamos obligando a dar respuestas, a marcarle freno. Entonces, se puede hacer una gestión legislativa de la oposición muy buena cuando estás preparado y cuando no tenés corrupción. Y en el caso de un cargo ejecutivo como es la municipalidad, tenés que decir para qué querés ser intendente. Porque la primera pregunta que hay que hacer a un tipo que te diga que es candidato a intendente es ¿para qué querés el cargo? Sí. Porque, a ver, muchos quieren los cargos para colgar un diploma, para decir, mirá mamá, llegué a intendente, o mirá a tu novia, llegué a intendente, pero después, ¿qué carajo hacen? O sea, después, fíjate Córdoba. En Córdoba hubo alternancia, porque a diferencia de nivel provincial, donde están los mismos del año 98, a nivel ciudad de Córdoba hubo distintos partidos de distintas ideologías que gobernaron. Sin embargo, la insatisfacción del ciudadano cordobés es permanente, sobre todo porque por la falta de respuesta. O sea, no te dicen ni sí ni no, no te contestan. Pero no le contestan a los grandes abogados que tienen grandes litigios contra la municipalidad, ni al vecino que reclama un reductor de velocidad, un lomo de burro, que tapen un bache, que arreglen una cloaca, que reparen una vereda, que cambien un foquito de luz, que arreglen el domo, que ordenen la plaza. O sea, no da respuesta a las municipalidades. ¿Y eso por qué? Nuestro diagnóstico es que la ciudad más grande de la Argentina, porque Córdoba tiene el ejido urbano más grande del país, es 3 veces más grande que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4 veces más grande que la Ciudad de Rosario, 10 veces más grande que la Ciudad de Mendoza. La ciudad de Córdoba tiene 576 kilómetros cuadrados, 1.500.000 habitantes y tiene más de 560 barrios. Con lo cual, la única forma de gobernar este monstruo es descentralizando políticamente el poder, refuncionalizando el Estado municipal mediante una gran reforma constitucional para devolverle el poder a los vecinos y quitárselo a la casta política profesional que está atornillada al Palacio 6 de Julio, mirándose el pupo. Y los directores de CPC que dejen de ser empleados del intendente y que pasen a ser empleados de los vecinos que los votan, solo si tienen residencia efectiva y domicilio real en esos barrios que integran cada seccional. Y que puedan ser votados vecinos, no necesariamente afiliados a partidos políticos, que puedan ser afiliados como pueden ser independientes. Sí. Y de esa manera vos dividís en 14 y tenés 100.000 habitantes por seccional promedio, estamos hablando. Claro. En promedio. Entonces, de esa manera vos empezás a generar una rendición de cuentas para empezar a solucionar los múltiples problemas. Después habrá problemas comunes a la ciudad, que las tiene que mantener el intendente y el consejo, como el transporte, como el tránsito. Esos son problemas comunes a toda la ciudad. Ahora, después hay problemas de cada seccional que los tienen que poder arreglar en su territorio. Para eso nosotros queremos el cargo, para eso yo quiero el cargo de intendente. Y además, Sí. bueno, hablaba recién de los CPC, la polémica que se generó con la casita del after de CPC Mercantil, creo que fue,
o también muchos problemas que hay con entorno a los CPC de aquellos que son, digamos, que nos sirven para solucionar los problemas de sus propios seccionales. Si es el CPC de Empalme, si es el CPC de Monseñor Faro Cabrera, o de los distintas seccionales que no atienden a las necesidades, digamos, que representan los barrios, y creo que es, como resaltás vos, el problema de la inacción, y sobre todo, como también decías, de una ciudad tan grande como lo es Córdoba. Mira, yo te voy a decir algo. El candidato a intendente que no se compromete a hacer esta reforma quiere robar. O, aunque no quiere robar, va a decepcionar a los vecinos de Córdoba, va a ser una nueva decepción, sea del partido que sea. Y esto está bueno que quede grabado. Claro. El que no quiere quitarse poder, lo quiere concentrar para devolverle favores a sus socios, a sus amigos, a sus prestamistas, a sus donantes, o a su familia, o a su partido. Claro, en el caso, por ejemplo, yo creo que la ciudad de Córdoba siempre ha sido un bastión para querer, o sea, en todas las administraciones que han pasado, un bastión para meter un par de contratos, para meter a gente conocida, pero realmente la gestión efectiva es un bacheo superficial y nada más para tratar de decir que se hizo algo. Yo creo que lo que se propone, lo que propone desde tu posición, desde el equipo que te tenés trabajando, es muy importante porque le permite entender al vecino que tiene que es justamente el espíritu del programa, que es ser partícipe. Tenemos que reactivar, hay un 30% de inactividad electoral de gente que no va a participar en las elecciones, gente que no le interesa la política, que está decepcionada y que como, o sea, actores sociales tenemos que incentivar a eso, a que haya un movimiento, a que haya una intención de comunidad, o sea, porque la comunidad genera esa sinergia de saber dónde hay dónde está el pozo, dónde está, o sea, que reparar, o sea, los barrios saben dónde están las necesidades, pero desde el centro es muy difícil verlo, que hay que mejorar la línea de colectivo, que hay que mejorar el bacheo. Entonces, pero creo que es muy importante esa iniciativa de descentralización. Es tan simple como la base, la esencia de la democracia. O sea, es el poder del pueblo. Que el pueblo de Córdoba, que los vecinos de Córdoba recuperemos nuestro poder. Entonces, yo quiero llegar al cargo de intendente no para tener más poder, sino para tener menos poder. Porque tras la reforma constitucional de la Carta Orgánica de Córdoba, yo no voy a poder definir ni los carnets de conducir de cada seccional, ni los contratos de cada seccional, ni el poder de policía de cada seccional, con lo cual, si quisiera incluso robar, no lo podría hacer, porque tendría que depender de alguien que va a ser electo por el pueblo, no por mí. Hoy, el intendente aprieta un botón y vuela en el aire el director del CPC, por ejemplo, de Barrio Empalme. Entonces, ¿qué va a pensar? Como cualquier empleado, el director del CPC de Empalme va a estar viendo quedar bien con Pacerini, con el intendente, que con sus vecinos. Porque sus vecinos no lo pueden sacar. Solo lo puede sacar el intendente que está en el Palacio 6 de Julio, o sea, que está en el centro de Córdoba, y que no tiene por qué tener conciencia diaria. O sea, con esta reforma, un foquito de luz quemado y una calle oscura no podría estar ni medio día. Porque son los mismos vecinos que le van a decir a su gobernante, che, esto pasa, y él va a tener la caja, el poder y los recursos para administrar ese cambio en el acto. Entonces, no te digo que con esta reforma vamos a traer el cielo a la tierra, ahora y no estamos inventando la pólvora, es lo que hizo Santiago de Chile, es lo que hizo Bogotá, es lo que hizo San Pablo, es lo que hizo Ciudad de México, si querés irte fuera de América Latina, es lo que hizo París. O sea, todas las grandes ciudades del mundo, las grandes ciudades extensas, tienen descentralización política, porque si no, la insatisfacción de los vecinos es permanente. Fíjate vos la contradicción que hay en la provincia de Córdoba, para alguien que nos vea que no sea de Córdoba capital, que tenés pueblos de 3.000 habitantes, suponete, o pueblos como Etruria, que yo he estado, que ya tienen, y está muy bien, tienen una intendencia, tienen secretaría de gobierno, tienen secretaría de prensa, tienen secretaría de turismo, o sea, tienen toda una tienen consejo deliberante, tienen tribunal de cuentas, y son 3.000 personas. Está muy bien. Ahora, acá tenemos una persona con poder para 1,5 millones de personas. Es una locura. No hay persona, por más virtuosa que sea, por el partido más liberal que sea, por más honesto, por más capacitado, que pueda por sí solo dar respuesta a 1,5 millones de almas. No hay forma.
¿Por qué? Porque las demandas son incesantes, los problemas son incesantes. Solucionas una y se te pasa la otra. Entonces tenés que repartir el poder y no tener miedo a tener menos poder. Porque al contrario, la gente va a estar mejor. Y si la gente está mejor, vas a tener más prestigio. Aunque después, y armar una competencia sana, porque suponete el tema de los permisos, de las habilitaciones. Todos los comerciantes, los emprendedores, los empresarios tienen problemas con las habilitaciones en la municipalidad. Entonces, con las habilitaciones o con las inspecciones. Uno me decía el otro día que un lavadero de autos innovador que invirtió $300.000 en una zona de Córdoba. No le habilitaban una playa que tenía al lado. Y por lo tanto, ¿cómo iba a ir la gente a lavar el auto si no podía estacionar? Entonces, él ya tenía los empleados, tenía que pagar los sueldos, se le iban $10.000 por semana más o menos en mantener toda esa estructura y no podía trabajar porque la municipalidad no había. Entonces, ¿qué quieren? ¿Quieren coimas? ¿Por qué demoran? ¿Por qué concentran? ¿Quieren que les paguen los sobornos? ¿O son unos insensibles que no les importa que el otro, o que se muera el que ahorra y el que produce capital? Que se pegue un tiro, endeudado, que la gente se quede sin laburo, porque ese tipo había dado 10 fuentes laborales genuinas, que no eran sueldos públicos, o sea que no lo pagábamos todos. ¿Y ese tipo le va a hacer la vida imposible? No. Tiene que empezar a ver, una vez que se haga esta reforma, un cuadro comparativo, que todo el mundo pueda acceder a través de todas las redes, en donde diga cuántos segundos tarda en darse las habilitaciones en cada seccional. Y que se sepa por qué demoran tanto. Entonces, supónete la 10ª, si queda gobernada por un mal gobernante, demorará mucho. Y la 14, si es gobernada por un buen gobernante, entonces todos los negocios se irán a la 14. Entonces, la gente empezará a decir, che, pero, entonces, ¿por qué estamos tan mal? Porque el tipo que me maneja, que me gobierna, y empezar a hacer una sana competencia política para ver quién da más libertad, quién permite más creación de empleo, quién tiene el espacio público en orden, porque impacta mucho el abandono del espacio público sobre la inseguridad y sobre el crimen. Sí. O sea, digo, la municipalidad no tiene la función de la seguridad, la tiene la provincia. Yo todos esos autos los saco, seguridad ciudadana, ojos en la alerta, y se los doy a la policía, porque nos hace falta una única policía bien remunerada, bien capacitada, con la moral y con la dignidad alta, con buenos sueldos y con buenos recursos. Pero una única policía para que los delincuentes les tengan miedo a la policía. Ahora, ¿qué miedo le va a tener un criminal a un delincuente a un autito de ojos en la alerta que van tomando mate y usando el WhatsApp? Y gastando nafta todo el día. Aparte que después todo eso se factura, o sea, en impuestos a la municipalidad. Y yo creo que dentro de lo que vos tocas es algo muy importante, que es el tema de los empleados municipales, que creo que hace un par de semanas, o sea, cuando se abrió el tema de la discusión del APROS, de los aportes de los jubilatorios, salió el secretario general Daniele a quejarse de los 8.000 monotributistas que están inscriptos en lo que es en la municipalidad, que aparecen. Yo conozco muchos casos que son extranjeros, o sea que no tienen ni siquiera el DNI ni siquiera la residencia, pero que trabajan militancia para el PJ en los barrios vulnerables y que son monotributistas que cobran, ponele, 1.200.000 y trabajan en registro civil. Entonces, Daniel, por ejemplo, el secretario del SUEM, o sea, solicitaba la eliminación de todos esos cargos. Bueno, a ver, acá es la cuestión. El peronismo cree que solucionar el problema de empleo, la falta de trabajo, es creando y nombrando empleos públicos. O sea, no sabe que cada cargo público es un cargo privado menos, porque es un privado que en vez de tener plata para dar más trabajo a personas que trabajen libre y voluntariamente en su emprendimiento, le está quitando coactivamente el pagador de impuestos para pagar ese sueldo. Entonces, es un error de la izquierda, del socialismo, creer que el Estado tiene que satisfacer el mercado laboral. No. Al Estado solo tienen que ir servidores con vocación de servicio público. Punto. Si vos no tenés vocación de servicio público, tenés el sector privado para ir. Y al sector público no te vas a hacer rico. Que si tenés un cargo alto, de alta responsabilidad, y además estás formado y tenés capacitación, tenés que tener un buen sueldo, porque tampoco vamos a caer en la demagogia de que altos cargos, con alta responsabilidad, un ministro que maneja la policía puede ganar tres palos. O sea, porque va a robar, o va a hacer mal su trabajo, o va a buscar, porque ¿cómo puedes mantener a tu familia si tenés hijos? Entonces, lo que digo, los altos cargos tienen que estar bien remunerados, porque eso es un ahorro para la gente, no es un gasto.
es una inversión de la gente tener buenos políticos que no roban, formados, que están tranquilos de que por mínimamente pueden llegar a fin de mes, y como ellos y sus familias pueden estar tranquilos porque llegan a fin de mes, pueden dedicarse full time a su función pública, porque eso nos ayuda a todos. Entonces, ahora, no nombrar militantes, no nombrar amigos, no nombrar parientes, digo, militantes puede haber, pero digo, no solo por el hecho de ser militante, Sí. si no tenés un mínimo de capacitación. O sea, yo soy un militante, reivindico la militancia, amo la militancia. Ahora, tenés que acreditar formación. Por eso es que no es los títulos por el título en sí. Es decir, che, vos te has preparado o te estás preparando para esta tarea, o solamente querés el honor, el título o el cargo. Entonces, me parece que eso es central. Y respecto a los servidores urbanos, bueno, son como esclavos del peronismo. O sea, porque los tienen precarizados y la precarización, en esto yo puedo coincidir con el gremialista, con Daniele, porque en la precarización está la esclavitud. ¿Por qué? Porque como es un contrato que no es de planta permanente y que no lo podés sacar sin un proceso previo y con justa causa, si no hacen lo que vos querés, o sea, si no son tus esclavos, los echás y les cortás el sueldo. Es perverso. La precarización es perversa. Y más en lo público, que debería dar el ejemplo. Entonces, Sí. ¿por qué tenés como 15.000 empleados regularizados y otros 10.000 más? O sea, hoy se calcula que puede haber 25.000 personas que cobran mes a mes del municipio. Aparte de becas, aparte, o sea... Sí, de- pasantías. pasantías, o sea, estamos hablando de que si tomamos monotributos, pasantías, o sea, becas, asciende más o menos a esa cifra. Y es esclavitud con pasos extras, o sea... Es una esclavitud moderna. Pasa que nosotros hablamos de que esclavitud eran los negros en Estados Unidos y no miramos los esclavos que tiene acá los gobiernos, sobre todo el peronismo. O sea, y de otros partidos también. Pero pongámosle el cascabel al gato, no jodan. O sea, ¿quieren esclavos o quieren ciudadanos libres? Ahora, con nuestro proyecto, esto es una aclaración muy importante para los liberales y para la derecha. La descentralización política y que los ciudadanos elijamos a los gobiernos de los CPC y de las seccionales no es más Estado, es menos Estado, pero más política. Y es menos poder para el Estado y es más poder para el ciudadano. Hoy, el ciudadano de Córdoba, vos imagínate que con un voto de diferencia a tu favor, podés ganar con 20% la intendencia de la capital, la mayoría automática en el Consejo Deliberante y la mayoría automática en el Tribunal de Cuentas. O sea, hoy, con un voto con 20 puntos, un tipo y sus amigos se quedan con la suma del poder público de la ciudad capital de Córdoba. O sea, ese es el sistema perverso que tenemos hoy. Por eso es que nuestra propuesta no es mejorar el viejo sistema, sino derribar el viejo sistema e instaurar uno nuevo. Bueno, y me quedé con una frase que dijiste vos, personas puntuales y formadas para los cargos que ocupan. El nombramiento de la última encargada de los servicios penitenciarios de la provincia no tiene nada que ver con la justicia, y nunca me parece que pisó un servicio penitenciario. Y son puestos claves. Si tomamos la cárcel de Huergo, que está sobreexplotada de gente, es como irónico y hasta es sarcástico y es una burla para la gente, aquellos que lo votan y no tienen soluciones porque designan como punteros políticos, por así decirlo. Sí, bueno, es que la Constitución dice que en Argentina no hay títulos de nobleza ni prerrogativas de sangre. Ahora bien, te dice que no cualquiera puede acceder a los cargos públicos. La Constitución en ningún lado dice cualquier argentino puede acceder a los cargos públicos. Dice, la única condición es la idoneidad. O sea, ¿qué te está diciendo? Solo los idóneos pueden acceder a los cargos públicos. Esa es la Constitución argentina. Entonces, esta gente jamás la leyó, no sabe, y el Poder Judicial y mucha ciudadanía irresponsable no la hace cumplir, porque no piensa en cómo esa persona tiene el conocimiento, la capacidad para investigar, estudiar, proponer, evaluar, controlar la experiencia y la teoría. Pero digo, no se trata de hablar de personas. A la gente le interesa, ¿cómo tu idea me va a mejorar la vida a mí? Sí. O sea, mi tarea como candidato a intendente es explicarle a todos y cada uno de los 1,5 millones de cordobeses por qué, si a mí me dan su voto, no lo quiero para hacerme rico yo o hacer rico a mis amigos o devolver favores de campaña, sino para facilitarle la vida a la gente, para que la gente viva mejor. De eso se trata, no se trata del candidato.
Se trata del proyecto político, se trata del para qué. Y eso es lo que nosotros tenemos que llegar a todos, explicar nuestro para qué. Porque después, si no votan, no es que no votan a la persona, no votan el proyecto político. Porque no llegás, porque no lográs convencer a la gente. Entonces, nuestra tarea es convencer a la gente, porque es como un médico. ¿Vos qué querés? ¿A vos te importa si el médico es simpático, si estudió en Harvard, si tiene doctorado? No, te importa que tenga título de médico y te importa que sea divertido. No, y que te haga un buen diagnóstico porque le importes, porque no que esté mirando el celular, que te mire, que te estudie, que te haga un buen diagnóstico, que te conozca, que sea de una persona de confianza. Y en segundo lugar, que te recete un buen tratamiento. O que te haga una buena operación. Eso te importa un buen médico. No te importa si es divertido, si usa lentes, si es gordo, si es flaco. No. Si habla mal, si putea, si no putea, si estuvo en tal partido, si no estuvo en tal partido, si cosas. Esas son cosas que no le importan a nadie. ¿Tenés un buen diagnóstico? Que se amolda a la realidad que yo veo, porque por ejemplo el tema de los naranjistas, nadie habla de los naranjistas hace 3 años. ¿Estaba prohibido? Cuando nosotros arrancamos la cruzada para prohibir a los naranjitas. Total, absolutamente. Estaba prohibido el tema. Era un tema tabú porque eran pobres y no había que meterse con ese curro. Los limpiavidrios lo mismo. Hasta yo tenía miedo de meterme con el tema. No te voy a mentir, porque sentía que estaba siendo un insensible. Hasta que me di cuenta que le caga la vida a la gente. Y que se tienen que dedicar a otra cosa. Nadie está diciendo que se mueran de hambre. Pero se tienen que dedicar a otra cosa. No pueden extorsionar a la gente. Ni romperles el auto, ni escupir, ni amenazar, ni insultar, ni hacerte pasar un mal momento, un mal rato. No todo el mundo tiene guita para darles. No todo el mundo tiene 5 lucas al pedo en el auto de más porque le sobra. La gente está contando el mango. Que salir de joda a tomar algo a Güemes no te hace rico. Ir a la Tejeda a tomar algo no te hace rico. Tener auto no significa que seas cheto y que les tengas que dar a ellos. Y que ellos sean pobres, algunos, no les da derecho a ser violentos. Porque esa es la mierda que les ha metido el marxismo y la izquierda en la cabeza, de que si ellos son pobres es culpa de que hay otros ricos que se la sacamos. No. Creo que se ha convertido en discriminación a la inversa. O sea, Pero no tengas ninguna duda, eso es el buenismo, el pobrismo. Ahora, hay que animarse a plantear la verdad, decir el orden público no se negocia porque el desorden público o la privatización del espacio público es lo más antipobres, lo más anti-igualitario, porque de hecho yo acá salgo de acá y me voy a Barrio Santa Isabel, primera sección, que tienen una plaza gigante cerrada hace 3 años. No la pueden usar. Y esos vecinos de Barrio Santa Isabel no les da igual, no se pueden ir a las sierras el sábado. No todos tienen plata ni auto para irse a las sierras a tomar algo, a despejarse un rato. Necesitan su plaza. ¿Y por qué el gobierno tiene cerrada la plaza hace 3 años y no termina la obra? ¿Y por qué el director del CPC no hace nada? La gente del centro vecinal, que son todos militantes del peronismo, no hacen nada. Entonces, bueno, vamos a volver, vamos a ir. Recién ahora tuve que ir yo para que llamaran y vamos a ver si la abren a la plaza, porque mejor no hagan nada, pero ábranla. Entonces digo, el espacio público no se puede negociar. Y si se entrega el espacio público y se mete cualquiera a mirar los movimientos de las casas, porque ¿cuál es el tema? Ahí viene la delincuencia y el delito, o sea, los robos de autos, los robos de rueda de auxilio, los robos de casa, ahora robos de departamento, está full el tema de los robos de departamento en Nueva Córdoba, está full. Entonces, todos estos robos, ¿te crees que no son los naranjitas o los limpiavidrios que están todo el día mirando? No digo que todos lo hagan. Ahora, que estén ahí mirando los movimientos de absolutamente todo, ¿vos tenés que no contribuye con las redes delictivas? ¿O con la compra y venta de droga? Si todos saben y me cuentan, a mí el que me vende la cocaína es el naranjita de la esquina. O sea, lo sé yo, lo sabe todo el mundo, no lo sabe la policía, no lo sabe el gobierno, que están hace 30 años. No les llegó la información. En helicóptero se maneja Yarlora, pero el resto no se maneja en helicóptero. Bueno, vivirán en country o andarán en auto. Ahora no tienen hijos, no tienen hijas, que anden por Nueva Córdoba, que estudien en la ciudad universitaria. sí, hasta que no les pasa a uno de ellos, a uno de los familiares de ellos, no se hace un accionar. O sea, el peronismo siempre ha sido mucho a hacer ruido con humo, con el videito de ahora del ministro Quinteros que le tocaban con el guante, o sea, electrónico. O sea, y es buena obra, yo lo pondría en el Teatro Comedia, buena obra. Sí, fue excelente. Es Hay como que reconocer que fue muy buen acto. Y yo pienso de que dentro de la diferencia de lo que hay el esqueletismo y el yayorlismo,
es que el primero, o sea, bueno, dentro de todo, Schiaretti era más de centro, un poco más, o sea, entre comillas, aceptable, pero le cagó bastante bien la elección a juez, o sea, no deja de ser peronista, pero Yarlora ya es abismal el sistema de adoctrinamiento que tiene con, o sea, se le ve mucho en la cara la cámbora marca en la frente. Él porta un proyecto totalitario. Nosotros lo venimos diciendo hace más de 10 años, lo fuimos a investigar a San Francisco. O sea, él porta un proyecto de poder absoluto. No porta un proyecto democrático, ni republicano, ni semi-republicano, como podemos decir que puede haber sido Juan Schiaretti, o con algún límite. No. Él va porque Córdoba sea como Santiago del Estero, él va porque Córdoba sea como Formosa, él va porque Córdoba sea como Santa Cruz, o sea, provincias con reelección indefinida del gobernador. Por eso es que tenemos que hacer la demanda judicial contra el no respeto de los 2/3. Porque si te toma deuda sin respetar los 2/3 de la legislatura, mañana te reforman la Constitución sin respetar los 2/3 de la legislatura. Y no te das cuenta. Y no te diste cuenta y no hiciste nada en su momento. Entonces, ahora le hablo a los vocales del Tribunal Superior de Justicia que hagan cumplir la Constitución, que no se laven las manos, porque van a ser cómplices. Van a ser cómplices de la destrucción del Estado de Derecho en Córdoba. Entonces, y hay 4 millones de personas ya mirando, que eso es lo bueno, que ya es como que la máscara y el disfraz ya no le funciona. Ya no le funciona. Ya creo que la gente le picó el boleto, que ya quiere un cambio, que el presidente Milei ha dejado expuestos a los gobiernos provinciales que despilfarran, que gastan en propaganda, que gastan en agencias, como la agencia Córdoba Joven, llena de gente inservible que solo le chupa las medias a Yarlora y que no sirven para más nada. La gente les sacó la ficha. Ahora bien, como tienen una idea como Maduro, son capaces de chorearse la elección. ¿Sí? O sea, Sí. entonces hay que estar muy bien preparados, muy bien organizados y no joder con divisiones estúpidas. 2007 fue lo que pasó la elección con 2007. jueces. 2007, Sí. bueno, eso fue el mayor antecedente que dejó expuesto incluso la inacción que tuvo, y era clara las pruebas, bueno. Mira, vos no habías ni nacido, ahora que Sí. pienso. Sí, yo no había ni nacido y ya nací, que me dijeron, esto fue así, lo cuento. Conozco un par de personas que me han contado sobre cómo fue el mecanismo de esa vez, de esa elección, cómo la mañana un poco con el personal que se iban a comer, los que hacían los telegramas, nos decían a comer, vengan, invitamos la cena por la jornada larga que tuvieron, claro, se fueron, aparecieron los telegramas de la nada con 50.000 votos a favor de Schiaretti, en contra del juez, y son cosas, por eso se apaga la luz también, porque no tenía forma de ocultarlo, son cosas que pasan y que por ahí la gente no podía liberarse de poder denunciarlo. Sí, Y la, es un- la y es un tecnología, la tecnología en ese momento no estaba tan Desarrollada. por ende era muy el mecanismo de comunicación entre los organismos era más obsoleto y creo que ahora, por ejemplo, en la última elección cuando hubo intentos de impugnación de mesas en el 23, por ejemplo, fue mucho más fácil agarrar, sacar la foto, mostrar, enviar, entonces ya había registro, se apelaba a la mesa, o sea, apelaba a lo que era la urna, entonces el proceso se están dando cuenta de que ya no es tan fácil amarañar, o sea, Igualmente hay que pensar que ellos también pueden robar, o sea, de hecho están haciendo sus movidas en la Cámara Contencioso Administrativo, en el Tribunal Electoral, con la empresa, con Ocasa, que fue la última empresa que contrataron, que en el 2023 se cortó la luz. Te digo Sí, porque se cortó la luz, estaba ganando juez, a las 4 horas se cortó la luz y pasó a ganar Yarlora, y tuvimos casi 2 meses sin gobernador electo. De hecho, nosotros que habíamos sido legisladores electos, nos iban pateando la fecha del acto para darnos los diplomas, porque estaban viendo cómo carajo hacían para que les cierren los números en el escrutinio definitivo. Entonces, tenemos que, sobre todo quienes no nacieron antes en el correcto periodo, tenemos que no naturalizar bajo ningún punto de vista estos gobiernos autoritarios, tenemos que combatir, tenemos que ser inteligentes, tenemos que no creer que esto está ganado, no, que hayamos avanzado un montón, que hayamos progresado un montón y que estemos ilusionados y esperanzados está muy bien. Ahora,
no ser ingenuos y no subestimar el poder de un régimen que tiene casi 30 años, que tiene mucho para perder, porque para ellos perder puede ser la cárcel. O sea, no es simplemente, qué pena, dejo de vivir de mi vocación. Tengo que poner a ir a laburar de otra cosa. Qué pena, me gustaba tanto la política. No, ojalá fuera eso. ¿Por qué van a dejar la vida en esto? No. Pierden todos los curros, todos los negocios y toda la impunidad. Entonces pueden abrirse las causas y pueden caer en cana. Entonces van a dejar la vida antes de caer en cana. Es como se dice, cuando un oso está herido, saca adrenalina para dar los últimos tarascazos. Sí, el gato acorralado. O sea, totalmente. El gato, porque oso acá nadie te va a entender. El gato acorralado. O sea, el gato acorralado, o sea, estos son. Entonces, ojo, ojo con acorralar a un gato. O sea, entonces, digo, ahora, ¿se puede? Se puede. Mira, ¿quién hubiera dicho que Javier Milei le iba a ganar a Sergio Massa? Que era el ministro de Economía, que tenía todo el poder del Estado a favor, que tenía Cristina, que tenía Alberto, que tenía todo el peronismo. O sea, ¿quién le iba a creer que Javier Milei, que nunca había tenido ningún cargo, salvo diputado, iba a ganar por más de 10 puntos? O sea, entonces, digo, guarda, se puede ganar Córdoba. Ahora, no nos relajemos, no dejemos de fiscalizar, no dejemos de organizarnos, no dejemos de trabajar el diagnóstico, porque después no es solo ganar. Y esto es lo más importante. Después es hacer un buen gobierno. Sí. Y ya para ir cerrando, lo dijiste un poquito recién, pero el último mensaje que quiere dar Grego para el proyecto que viene y justamente para lo que sigue, para la municipalidad, la provincia y si se quiere la Argentina. Y para los jóvenes puntualmente. Invitarlos a que se sumen. Estamos armando un movimiento con jóvenes donde están todos los que adhieran a este proyecto y a estas ideas. Les caiga bien o mal yo, no se trata de mí, se trata del proyecto. Todos los que crean que este diagnóstico y esta propuesta es la mejor para cambiar la historia de Córdoba, para mejorar nuestra vida, para mejorar nuestra calidad de vida y para que nadie tenga que pensar en irse porque se cansa de tener un sistema todo en contra y de que la plata no alcance, porque no es solo la inflación, también es el robo que hay en los municipios, también es el robo que hay en las provincias. Entonces, terminar con el robo, esa es nuestra propuesta, hacer las reformas duras que hay que hacer, incluso perdiendo poder y aunque podamos perder la próxima elección, pero cambiar la historia. ¿Para qué querés un cargo si no puedes cambiar la historia? Entonces, invitarlos a que se sumen, necesitamos de todos los cordobeses libres y dignos que quieren vivir mejor y que saben que podemos vivir mejor, pero para eso hay que sacar estos gobiernos y recuperar nuestro poder. Invitarlos a que se sumen, que nos escriban a través de las redes, que se sumen, que se organicen, que difundan las ideas. Hoy en día ni siquiera hace falta gastar plata para militar porque es gratis desde las redes en el celular. Hagan videos, difundan. Necesitamos de ustedes, necesitamos de todos y cada uno de los que ustedes los siguen, de los que ustedes los miran, de sus amigos, de sus vecinos, de sus familiares. De todos necesitamos ese esfuerzo y lo vamos a ganar. Muchísimas gracias, Grego, por acompañarnos el día de hoy. El doctor, o sea, Gregorio Maqueda, legislador provincial. Gracias a ustedes, un placer. Y deseamos lo mejor y éxitos para lo que va a ser este proyecto. Lo siento, Sebastián García Díaz, pero yo ya tengo escogido mi lugar. Gracias a Grego por acompañarnos el día de hoy y vamos a una pequeña pausa y ya retornamos.
Volvemos ya en este segundo bloque, ya nos acompaña nuestro segundo invitado del día, el licenciado Guillermo Pereira. ¿Cómo estás, Guille? Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos el día de hoy y vamos a estar discutiendo junto con el licenciado todo lo que está pasando en Latinoamérica y el mundo, bien, porque tenemos que estar en contacto con nuestra madre tierra, tenemos que estar en contacto con nuestra madre tierra y saber qué es lo que está, quién tiene el botón rojo para apretar por ahí. Entonces, Guille, o sea, coméntanos cómo ves vos el análisis actual de Latinoamérica. Estamos viendo una oleada estamos pasando del socialismo del siglo XXI a la derecha del siglo XXI. Bueno, así parece. La verdad es que a nivel general, a nivel global, el contexto es muy complejo. Creo firmemente que, bueno, estamos atravesando un cambio de etapa, lo que es a nivel internacional. Antes, muy a principios de lo que era el siglo XXI, estaba muy claro para dónde giraba el mundo, para dónde viraba. Y hoy en día no está tan claro, y Latinoamérica no es la excepción, claramente. Yo creo que sí, o sea, hoy en día, bueno, este año tenemos 5 elecciones en Latinoamérica de cambio de gobierno, y el año pasado hemos tenido también elecciones importantes que han cambiado el perfil de varios de los gobiernos de Latinoamérica. Bien, ¿qué elecciones tenemos para este año? Bueno, tengo el machete aquí, claramente, el machete internacionalista. Bueno, nada, primero las dos principales, tenemos 5 elecciones. Las dos principales creo que son Brasil y Colombia, que son a finales de año, a mediados y finales de año. Y luego tenemos otras elecciones que, bueno, son un poco más, bueno, no son tan decisivas para la región, que son el caso de Perú, el caso de Costa Rica, el caso de Haití. El caso de Perú creo que, o sea, es un factor. Sí, es un factor interesante porque, bueno, viene también de la mano con la oleada de inmigración y también con el proyecto del Ministerio de Seguridad de agarrar y estar más rígido con el tema inmigratorio. La mayoría ha venido de los inmigrantes de Perú, vienen por la inestabilidad que tiene en el gobierno. Creo que ya cuarto de gobierno que va en menos de... No, sí, 2 años. El gobierno anterior de Dina Boluarte creo que era, entonces, tenía como 10% de aprobación popular, Sí, era bajísimo. Creo que incluso menos. Van 9 presidentes en lo que va la década, o sea, en los últimos 10 años ha habido prácticamente un presidente nuevo por año. Y recientemente con la institución de Dina Boluarte, bueno, asumió Yeri en Perú, y ahora este año, bueno, hay otra elección. Pero bueno, como decís, Perú tiene un sistema bastante complejo a nivel local, un sistema político muy fragmentado, y hay un montón de candidatos a postularse para la elección. No está tan claro el rumbo que puede tener Perú. Hoy en día, el presidente es más de tinte de derecha, pero el entorno de Perú es muy complicado, con un Congreso que tiene mucho poder de institución, y eso es lo que le ha pasado a los últimos gobiernos, que el Congreso ha tenido más peso que el presidente. Y en Brasil, bueno, tenemos al hijo de Bolsonaro, que tenta con querer ser candidato a presidente, pero no sé, o sea, yo no lo veo como una figura que pueda pelear contra el sistema de Lula. Quiere marcar el retorno del Partido Liberal en Brasil, pero a ver, hay una gran voluntad popular que está a favor de Lula. Y es malo, sigue teniendo una gran aprobación popular, pero sin lugar a dudas, yo creo que si pierde Lula las elecciones en Brasil sería algo muy inesperado
yo no lo veo pero tan probable, sería más como un golpe más sobre las relaciones en Brasil y en Latinoamérica sobre todo. Ojo, que si llegara a dar el caso de que Brasil gira de la derecha, tendríamos casi todo. Bueno, ahora Uruguay, el presidente de Uruguay es de izquierda, sí, izquierda. centro izquierda. Bueno, o sea, tendríamos casi el 90% del Mercosur girado a la derecha. Tal cual. Entonces, y con la destitución de Nicolás Maduro podría reincorporarse con un gobierno de transición el miembro suspendido que es Venezuela. Entonces, en sí creo que el panorama para Latinoamérica, si lo ponemos a analizar, puede ser favorable si llega a una homogeneidad ideológica. No sé cómo ves vos, o sea, que un continente se maneje bajo una misma ideología de economía, política. Para lo que es el derecho internacional y las ciencias políticas internacionales, ¿es bueno? Bueno, mira, un ejemplo fue lo que pasó a principios del siglo XXI, en que hubo, bueno, el caso contrario, una marea rosa, como se le decía, que eran todos gobiernos de tinte centro-izquierda, izquierda, y bueno, hubo múltiples aspectos en los que los gobiernos coincidieron y se pudieron como establecer una política común. El mayor ejemplo fue, bueno, el rechazo al Tratado del Libre Comercio que proponía Estados Unidos, el ALCA. Yo creo que a nivel internacional y a nivel, o sea, política regional y proceso de integración, suma mucho que los gobiernos tengan afinidades. Hoy en día lo que se maneja es una diplomacia muy presidencialista. La mayoría de los gobiernos de América Latina, el presidente tiene mucho poder en lo que es la política exterior, no así como, por ejemplo, Europa u otras democracias en las que, bueno, el presidente tiene que negociar con el parlamento, con otros sectores de poder. En América Latina el presidente tiene prácticamente la facultad de decidir sobre la política exterior y hoy en día con cada vez un mayor personalismo en la política exterior, lo vemos con el presidente Milei, es favorable que haya cercanía ideológica y bueno, como decía Nico, yo creo que si Brasil gira hacia la derecha sería un batacazo en términos políticos para Latinoamérica y bueno, sí sería una consolidación de un espectro más de derecha con, bueno, Kast en Chile, bueno, el cambio de régimen en Bolivia, Argentina, lo que puede pasar en Venezuela, sería muy novedoso para la política exterior en Latinoamérica. ¿Existe la posibilidad, desde tu posición, o sea, han estudiado solamente en lo que es relaciones internacionales, el fenómeno de la Unión Europea, pero creo que la Unión Europea está llegando a un punto de estancamiento, no sé cómo lo ves vos, dentro del sistema burocrático de Bruselas, o sea, sin ir más lejos, el veto por Francia al Tratado de Libre Comercio. Sí, bueno, el caso de la Unión Europea es un caso muy complejo. Ciertamente es el caso donde mayor se va a poder avanzar en términos de supranacionalidad, digamos, de poder como llevar el Estado Nacional a un organismo internacional que controle ciertas potestades locales, como por ejemplo, bueno, el Consejo de Europa, el Tribunal Europeo, el Banco Central Europeo, que tiene mucha, bueno, importancia sobre la política doméstica. Yo considero que sí hay un estancamiento en lo que es la Unión Europea, justamente por esto. Ha habido un exceso de, digamos, avanzar sobre lo que es la soberanía estatal. En Europa, bueno, también es por eso lo que digo. Hoy en día, en esta década particularmente, hay como muchos cambios de consensos que hasta hace 20 años eran impensables. Hasta hace 20 años Europa se veía unida y quería avanzar en este sistema y hoy en día, bueno, desde el quiebre que fue el Brexit, la salida del Reino Unido de Europa, de la Unión Europea, podemos ver que Europa está con ciertas tensiones internas y el factor Trump es decisivo en esas dilemas que tiene la Unión Europea de su seguridad, su economía, cómo enfrentarse a este panorama cada vez complejo. Claro. El hecho de la solución que tiene la Unión Europea cuando inició la guerra Rusia-Ucrania, pero creo que arrancó 2022-2023 y estamos a 2026 y todavía sigue en vigencia, sigue todavía el conflicto y eso habla un poco de lo poco soluble, se puede decir, que es la Unión Europea y en términos internacionales, por ahí lo que vemos desde acá es como un pequeño quilombo grande que hay entre todos los países, sobre todo el tema del euro, y es como
muy complejo por ahí traspasarlo a algo que podría pasar en Latinoamérica. Poner una Unión Americana que suena en todos los países de América sería un quilombo importante, digamos. Sí, yo pienso, o sea, de que ahí tocó Guillermo un tema importante que es el factor Trump. Porque Trump tiene una política muy agresiva con el objetivo de, creo yo, de intimidar y ver hasta dónde le da el cuero, por decirlo así, y si no le da tanto el cuero, bueno, ceder. O sea, pero dentro de las relaciones internacionales, ¿es una estrategia sostenible a largo plazo? Bueno, es muy buena pregunta. A mí siempre lo que me gusta como recalcar en cuanto hablamos de Estados Unidos es que Estados Unidos es una democracia. Eso, bueno, parece obvio, pero todas las democracias, bueno, los términos presidenciales tienen un límite. Y, bueno, Trump llegó al poder en 2024, pero ciertamente la política, el giro que puede hacer hoy en día en la política exterior estadounidense es complejo teniendo en cuenta que de por sí Trump no puede reelegir y de por sí no puede tener un mandato a largo plazo y una política a largo plazo, y lo veo difícil que dentro de mismos sectores republicanos o mismo dentro, bueno, si llega a cambiar eventualmente el próximo gobierno a ser demócrata, que tenga una postura similar a la de Trump. Es muy difícil porque Trump tiene un personalismo muy único en la hora de hacer relaciones internacionales. Sí es cierto que Trump tiene este impulso siempre de hacer, bueno, tirar lo que más puede de la soga hasta que, bueno, la otra persona suelte, afloje o él mismo tenga que ceder. Pero siempre él tiene un objetivo en mente y ese objetivo a mayor menor o largo plazo puede cumplirlo. Pero, bueno, lo vemos incluso con el tema de Groenlandia, por ejemplo, que Trump, bueno, tiene un interés particular en Groenlandia, tiene esta doctrina Monroe, como se dice, como se le llaman, bueno, el periodismo estadounidense, que es esta mezcla entre doctrina Monroe, que hablaba de, bueno, América para los americanos. La esfera de influencia de Estados Unidos es América, todo el continente. Trump está siguiendo eso, considera Groenlandia parte de su zona de seguridad, de su esfera de influencia, pero bueno, recordemos también que Estados Unidos es promotor de las instituciones, de la democracia liberal, sus aliados son mismo, bueno, Dinamarca, quien actualmente tiene la posesión del territorio de Groenlandia. Entonces, tiene ahí una constante tensión en lo que, bueno, representaba Estados Unidos hasta hace relativamente poco tiempo y lo que quiere representar ahora. Pero bueno, en cuanto a si es sostenible o no, bueno, el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que este año Estados Unidos también tiene elecciones de medio término y también Trump tiene que jugar no solo hacia el afuera, hacia sus aliados, hacia la política internacional, sino hacia adentro, que es lo que más le importa a un político en democracia, jugar hacia el adentro. Claro. Y es más, yo lo pongo acá en la mesa como para que lo debatamos. Me sorprendió mucho el golpe que daba de publicar los chats con Macron de Francia. Eso fue, sí, me parece fue insólito. A mí me dio gracia, pero me parece que Macron no le había pasado tan bien que se te filtren los chats con Trump. Y mira, o sea, dentro de la política francesa, o sea, yo tengo mis reservas porque en sí yo considero de que el sistema francés es muy similar al español en el tema burocrático, o sea, muy similar en el sistema burocrático, y los mismos problemas que tiene España lo tiene Francia, que todo eso también, o sea, lo tenemos heredado desde la concepción cultural, creo, desde cuando se discutía por qué los norteamericanos prosperaron más rápido que los latinoamericanos, cuando nosotros teníamos el oro, cuando nosotros teníamos un montón de recursos naturales y ellos tenían nieve, tenían, o sea, madera dura, y más que nada creo que es por el tema de la idiosincrasia burocrática que tienen el régimen francés y el régimen español, y que eso lo terminamos heredando nosotros dentro de Latinoamérica en general, porque todos los problemas que tiene Latinoamérica, si lo podemos discutir, o sea, es principalmente por el sistema burocrático, o sea, hay muchos sistemas que se presta para la corrupción. Hay que inventar una
una sinfónica de música clásica en todo lo que dijiste. Fue como una clase así de historia muy buena, muy buena. No sé qué opinás vos, Guille. Me salió el profe de historia. No, sí, sí, muy bueno. Muy buen análisis también. Sí, o sea, la verdad es que esa burocracia, muchos critican que está siendo excesiva en Europa y que le está jugando en contra a nivel de que Europa se está quedando atrás a nivel competencia con otros países. O sea, China no tiene las regulaciones que tiene Europa, Estados Unidos tampoco. Europa, hoy lo que le queda para sobrevivir es protegerse a sí misma, sus industrias, y a su vez, bueno, esto que les decía de el mirar hacia adentro, hay muchos lobbies en Europa que tienen mucha importancia, como el lobby agrícola en Francia, que bueno, no sé si vieron las protestas que hay, bueno, no son para nada tranquilas. Y bueno, y aún así con muchos sectores de la industria, del agro, esa burocracia en Europa sí creo que, bueno, le juega un poco en contra a nivel competencia con el resto de potencias globales. Y eso también es un freno se ha visto ahora hace poco a este intento de judicializar el acuerdo del libre comercio con el Mercosur. Claro. Y ahora vayamos al otro punto que puede ser África. O sea, dentro de África hubo un intento de las gestiones anteriores del kirchnerismo de crear vínculos comerciales con repúblicas africanas de dudosa procedencia, como fue el régimen de Angola, como fueron distintos regímenes. Y algunos hablan de tener que intentar, hacer al estilo americano, buscar que Argentina sea el círculo de influencia África, la costa más que nada, la costa que mira para el lado de Sudamérica. ¿Qué opinas vos de esas ideas de tipo crear esfera de influencias? Bueno, todo un tema África, por ahí como se acostumbra a pensar África como algo abstracto, pero bueno, tiene más de 50 naciones con diferentes intereses y con diferentes propuestas, con diferentes ideologías incluso. A mí me llama mucho la atención algo que vi en la carrera, es que África un poco que es el futuro, no solo en términos poblacionales demográficos, porque hoy, si no estoy pifiando la estadística, en 2050 prácticamente más de la mitad de los nacimientos del mundo van a ser personas de África. Sí. Con lo que conlleva todo eso a nivel capital humano. Después, más respondiendo como a tu pregunta, sí es cierto, hoy en día los países están buscando diversificar, no quieren anclarse a posibles países o socios que no puedan salirse de ahí. Por esto que te digo de los riesgos que implica el mundo. Cada vez estamos en un mundo con más riesgos, con más shocks que puede haber, de todo tipo. Sí considero que a Argentina le hace bien diversificar. Si bien considero que Argentina tiene este vínculo fraternal con todo lo que es Occidente, con Estados Unidos, con Europa, muchas personas están hablando de que, así como hacemos acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con Europa, podríamos hacer acuerdos de libre comercio con otras zonas, como el sudeste asiático, por ejemplo, que es también, así como África, tiene mucho potencial en términos de recursos, en términos de personas. Y más concretamente, lo que son influencia, sí, yo no veo actualmente, quizás la gestión Milei tiene más el foco en lo que es Estados Unidos propiamente y lo que es Europa, que son como los focos por lo menos de este año, lo que van a ser política exterior. Sí considero que a largo plazo sí sería quizás interesante mirar a África y mirar cuestiones que podemos cooperar mutuamente. Hay acuerdos de cooperación que también sean beneficiosos para Argentina, impliquen libre comercio, impliquen una ganancia para el país, digamos. Bueno, de hecho, veía en las noticias en África que había una movida de varios países, 4 en concreto, creo que entre ellos estaba Sudáfrica, que es de independizarse, digamos, de los privados, es decir, expropiar de vueltas las minas de los minerales preciosos que posee África, y eso es claramente un golpe ante todas estas esferas de poder y sobre todo una apertura de los mismos países hacia los mercados internacionales y la vinculación que se puede, como decís vos, Guille,
una probable vinculación con otros países del mundo. No sé qué análisis le podemos hacer. Creo que dentro de lo que ha pasado en África desde la repartición del siglo XIX, donde Alemania y las grandes potencias se repartieron África con una escuadra y un lápiz, o sea, terminaron marcando, o sea, etnias que estaban en décadas en guerra, o sea, metiéndolas dentro de una misma nación, o sea, creo que uno de los principales problemas de África también radica en las fronteras que han sido limitadas desde Berlín en 1880. Sí, Sudán del Sur, por ejemplo, Sudán del Sur. Sí. Entonces, partiendo desde ahí, yo creo que la política argentina o la política internacional argentina o el comercio internacional argentina tiene que ir de la mano, como dice Guille, de no cerrarse a negociar con todos los factores. Ahora bien, o sea, si tenemos un dictador que está en Angola y produce diamantes de sangre que cuestan 12.000 vidas, o sea, al año por las minas, o sea, precarias, y bueno, hay una cuestión ética que también que hay que analizar. Eso también es otro tema. Es como, o sea, cuando Milei dijo, con China yo no negocio nada, o sea, yo con China voy a sacar todo el comercio, y después cuando se sentó, o sea, ve los números y se dio cuenta de que China tiene el gran factor, o sea, es un gran accionista dentro de lo que es el factor económico argentino. Entonces, los liberales creo que tenemos una cuestión muy clara, que la política es una cosa, la política interna es una cosa y la economía y los negocios son otras. Entonces, no sé cómo vos ves el libre comercio, o cómo ves vos que, por ejemplo, está el tema de discusión dentro de los dos modelos, el libre comercio americano y el ultraproteccionismo de la Unión Europea. ¿Considerás vos que el libre comercio sirve para que los países puedan crecer? Bueno, muy interesante la pregunta. Sí, yo también considero que el libre comercio es el ideal al que apuestan los países. Obviamente, en política nada es tan simple, hay muchos intereses de por medio, intereses locales, intereses internacionales también. Obviamente, para el consumidor, para, digamos, el ciudadano común y corriente, el libre comercio siempre va a ser un beneficio, siempre tener más opciones más baratas siempre va a ser mejor. Obviamente después puedes pensar, bueno, a determinado sector, no sé, el que produce zapatillas, por ejemplo, sí le puede perjudicar una apertura de las importaciones. Después está en el gobierno, en la decisión misma de la política económica, bueno, ¿a quién voy a dar más peso? Si a los sectores locales, al agro, a los intereses industriales, a los sindicatos, voy a pensar directamente en los consumidores. Yo creo que, bueno, Milei sí tiene esta idea de que gradualmente se está abriendo el comercio, se están abriendo las importaciones, y eso de por sí es un beneficio, como les decía, por la baja de precios. Después podemos tener un montón de cuestiones a discutir, pero en política yo creo que sí hay principios, pero siempre pesa quizás más los intereses. Claro. Eso lo vemos con el ejemplo que diste de China. Por ahí podemos tener una preconcepción de China o un principio de, bueno, no negocio con determinado régimen de gobierno, pero después, a la hora de los intereses nacionales y de la economía, de los negocios, como dijiste, es otra escala, otro nivel de pensamiento. Sí, yo pienso, o sea, de que uno tiene que ser pragmático al momento de negociar, más si es representante de un país como Argentina, y ver, o sea, el costo-beneficio de cerrar una negociación, un diálogo, porque ponerlo, o sea, sí tengo entendido de que el diálogo está cerrado con Cuba, o sea, creo que el diálogo internacional con Cuba está cerrado, con el régimen de Maduro estaba cerrado, con el régimen de Norcorea también, con de Irak, o sea, también, Palestina también, que esos canales de diálogo estaban cerrados por una cuestión también política.
Pero después lo tenés a China que maneja un 30%, o sea, del comercio local. Y que, bueno, Sí, no te queda otra que atraviesa. de decir, bueno, qué hace falta, en qué acordemos. Para ir sintetizando un poco con respecto a la proyección internacional. Ahora se habla mucho de que puede llegar a haber un conflicto de escala, o sea, mayor entre distintos factores, puede ser que pueden detonar en Medio Oriente, en Europa, o que incluso puede detonarse, o sea, incluso dentro de la misma OTAN, si llegara a Trump a intervenir en Groenlandia. ¿Qué tan real es ese riesgo desde los estudios de las relaciones internacionales? Bien. Bueno, mira, el riesgo siempre está, como les decía, hoy en día estamos en un mundo con más riesgos. Cada vez hay más tensiones. Hay una gran diferencia, y siempre estudiándolo en mi carrera lo veíamos entre lo que fue el mundo en los 90, principios de los 2000, y lo que es ahora, que es un mundo en el que no está claro cuáles son los bandos, si es que hay bandos. Algo muy interesante que se habla actualmente es a nivel Estados Unidos, Trump, el reparto que se ha hecho indirectamente, o que dicen que se ha hecho entre Putin, él y Xi Jinping, el máximo dirigente de China, Sí. que se dicen, que indirectamente se han repartido el mundo en zonas de influencia y digamos, yo Trump no me meto en tu esfera de influencia, te dejo operar acá mientras vos me dejes operar acá. Que eso se ve hoy en día en Estados Unidos con América, que es como su principal interés hoy en día, ha virado completamente. Si tuviéramos esta discusión hace 2 años, te diría que América Latina es totalmente irrelevante para Estados Unidos, hoy en día no. Y lo mismo, Rusia con su zona de influencia, la zona de Europa, Asia Central, y China con todo lo que es el Pacífico y África. Hay que ver si más adelante, qué depara el futuro y si esta división es sostenible, digamos. Pero sí hay muchos focos de conflicto. Yo creo que la idea de Trump es apaciguar en cierto modo, aunque tenga este carácter mucho más agresivo, mucho más de tirar la soga. Yo creo que, él mismo se cree como un gran apaciguador de conflictos. Podemos ver 2 ejemplos, Ucrania y el caso de Israel-Palestina. El año pasado Trump medió en estos 2 conflictos, si bien ninguno de los dos a priori se ha resuelto. Israel y Palestina ha habido un alto al fuego en cierto punto, ha habido cada vez menos tensiones en lo que es Hamas y lo que es la Franja de Gaza. Esta idea de Trump de internacionalizar la Franja de Gaza, que pase a ser, ya sea algo, controlado por la ONU, controlado por esta nueva Junta de Paz que propone Trump. Sí. Y lo mismo con Ucrania. En cierto modo, Trump lo que quiere es decir, Ucrania, problema de los europeos, problema mismo de Ucrania, yo no me meto y dejo en cierto punto que Rusia tenga lo que desea, que es estas extensiones territoriales que Rusia considera son parte de su propia historia. Yo creo que sí, hoy en día los conflictos es bastante impredecible, puede surgir en cualquier momento, pero creo que a corto plazo por lo menos este método funciona. Bien, perfecto. O sea, Y analizando también, yendo a otro ejemplo más, lo que fue Camboya y Tailandia, creo, en el sudeste asiático, si no me equivoco. Y esa idea, coincido con vos, Guille, de la idea de él aspirar, por ejemplo, al Premio Nobel de la Paz o radicalizarse tanto con el tema de Venezuela, siempre llevando como esa idea de libertad que forma parte de una doctrina que ha llevado durante años en Estados Unidos desde sus principios y que ahora como que él trata de revitalizar, incluso haciendo referencia a los valores, en sus propios discursos, a los valores antiguos que tenía Estados Unidos, que es como su idea de llevar Estados Unidos al Estados Unidos de antes. Sí, el gigante de dormido, o sea, claro, que él busca reivindicar. En sí, creo que tenemos que estar atentos a todo lo que es el factor internacional, de todo, o sea, porque todo es relacionado a todo.
Y también, o sea, lo hemos visto a lo largo del tiempo con, por ejemplo, el efecto tequila, la crisis del 2008, la crisis en Turquía del 2015, ¿fue? Sí, 2015. Entonces, son cuestiones que en un mundo interconectado todo, o sea, te puede caer de un momento para el otro. Ese es el riesgo también del libre comercio. O sea, del libre comercio y no estar preparado también dentro de lo que es la producción industrial de cada país. Pero bueno, o sea, veremos cómo se dan estos factores, veremos cómo se dan todos estos actores en el juego. Las fichas están en el tablero y se están moviendo y vamos a estar atentos a qué es lo que pasa a nivel internacional. Bien. Che, y yo te hago otra pregunta volviendo más al ámbito nacional. Una incipiencia, digamos, una presencia más fuerte de Argentina, ¿cómo crees vos que afectaría, digamos, a la región en sí? Por ejemplo, con que Argentina se involucre más en el Mercosur o se involucre más en Chile, en Bolivia. ¿Cómo crees vos que puede llevar a cabo el gobierno ese tipo de esferas de poder, como decíamos recién? Bueno, justo hace poco podemos ver un ejemplo de una tensión que se dio prácticamente por eso. No sé si específicamente por Argentina, pero cuando fue la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea, vieron que tuvimos como dos momentos paralelos en el que fue la firma en Paraguay, en Asunción, donde estaba, bueno, Argentina, estaba la representante de la Unión Europea, están todos los países del Mercosur, pero Lula no fue. Y Lula un día antes recibe a Ursula von der Leyen, que es como la cabeza de la Unión Europea, Sí. y en cierta manera se corta solo en ese sentido. Siempre ha habido una tensión en lo que fue el liderazgo en América Latina entre Brasil y Argentina. Por eso, bueno, justamente volviendo al comienzo de lo que hablamos de las elecciones para este año en Latinoamérica, creo que Brasil es muy decisivo para lo que puede pasar porque un Brasil que acompaña a Argentina y que tenga una misma ideología y una cierta amistad, no es lo mismo que otros 4 años de Lula, y bueno, hay que ver qué pasa en Argentina. Yo creo que sí, es beneficioso, por lo menos hoy en día, pensando en los términos de cómo se maneja la política exterior, del personalismo de Milei, que es beneficioso que, de cierta manera, América Latina tienda a una misma cuestión de mismas ideologías o cercanías ideológicas. Ahora bien, si llega a ganar Lula, que es como lo que dicen, lo más probable que puede ser, a no ser que, bueno, falta mucho tiempo, faltan como 8 meses para las elecciones, pero de acuerdo a lo que pase ahí va a ser muy decisivo para el futuro también de Argentina y esta competencia que siempre ha habido históricamente entre Argentina y Brasil por el liderazgo de por lo menos de la región de Sudamérica, ¿no? Nos alejamos de América Latina pensando solamente en el continente sudamericano. Bien. Muchas gracias, Guille, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy también, o sea, por el tremendo programa. O sea, Sí, tuvimos un programa bastante bueno. Así que bastante cargado, con 2 invitados de alto nivel. Agradeciéndoles, como siempre, que nos hayan acompañado hasta lo que es el día de hoy. Guille, muchas gracias por acompañarnos también, o sea, habiéndonos comentado con respecto a lo que es el ámbito internacional, que es importante tenerlo siempre en cuenta en el ámbito que afecta al ámbito local. Y bueno, mi querido compañero, colega, o sea, ya se nos ha ido la hora y media. Sí, se nos ha ido el séptimo programa. El séptimo programa hemos terminado, o sea, queridos colegas, amigos, o sea, y como siempre invitarlos a que sigan participando en la comunidad, sean activos y participen en esta república tan hermosa que es Argentina. Desde ya muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otro próximo programa.